Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muy buenos días a sus compañeros de la Hora de la Verdad y muy buenos días a todos los oyentes. Señor presidente, las últimas encuestas siguen diciendo lo que vienen diciendo desde las primeras. Es decir, que los colombianos no quieren impunidad, que los colombianos no quieren lo que se llama la elegibilidad, es decir, que los bandidos vengan al Congreso de la República, que los colombianos no quieren hacer acuerdos con bandidos sin que entreguen las armas y sin que se tomen distintas zonas del país. Señor presidente, usted ya invitó a los colombianos a que votemos no y estamos listos a votar no. Usted nos quiere decir, ya en su excelente discurso lo dijo por anticipado, pero habrá medido bien su intervención por las críticas que recibió dentro de un proceso dialéctico. Usted habla, la gente responde y usted concluye. ¿Cuáles son sus conclusiones, presidente, y por qué tenemos que salir a defender el país votando no? Doctor Fernando, yo le he dicho a los compañeros y a colombianos que no comparten nuestras ideas, pero que están de acuerdo con el no, porque este proceso es un proceso que va a generar más violencia, que le genera al país el enorme riesgo castrochavista, que le dicen a uno, es que Santos no es Castro ni Chávez. Uno contesta, pero les está allanando el camino, que nosotros tenemos que hacer una campaña de argumentos e intensa, e ir en este corto periodo de tiempo a todas las universidades, a todas partes del país, con argumentos. Entonces, todavía algunos preguntan, ¿por qué no? Y no la abstención. La abstención es un recurso democrático válido. Cuando usted como ministro lideraba el proceso del referendo contra la corrupción del año 2003, que proponía una gran congelación del gasto público, una reducción del Congreso, etcétera, nosotros respetamos totalmente la abstención. ¿Por qué? Porque nosotros no modificamos las reglas del referendo. Santos modificó las reglas del referendo y ni eso le sirvió, por eso se fue al plebiscito con una sola pregunta. Nosotros cumplimos las reglas del referendo. Era usted el ministro. Una pregunta por tema. 25% de umbral electoral, lo que decía la Constitución. Y se le dieron garantías a todo el mundo. Los maestros, por ejemplo, que estaban en desacuerdo con la congelación de los salarios estatales de más de 2 salarios mínimos, tuvieron un programa de televisión en pro de la abstención. Nosotros respetamos eso totalmente. Pues bien, ahora no se ha respetado. Ahora, para que la abstención no sea eficaz, rebajaron el umbral por una sola ocasión, y es un engaño al país, del 50 al 13%. Y el Consejo Electoral, interpretando lo que dijo el gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional, dijo que la abstención no tendría espacio institucional. Y además negaron el renglón para poder votar en blanco. Los que quisieran votar en blanco, tampoco va a haber renglón. Entonces, nos obligan a quienes estamos en desacuerdo a decir no. Y han hecho una pregunta. Te pido a los oyentes que nos puedan ayudar a difundir esta respuesta. Bueno, pero si ustedes dicen que el gobierno, con ese cambio en las reglas de juego, que no hay sino una pregunta, que bajaron el umbral del 50 al 13, que el gobierno oígase bien, que el gobierno prohíbe publicidad oficial para el plebiscito con recursos del Estado, pero él la hace toda por el sí, con la coacción a los funcionarios públicos, con la entrega de recursos de regalía, con la entrega de casas, etcétera. Entonces pregunta, pero si ustedes están en desacuerdo con esas reglas de juego, dicen que es ilegítimo, ¿por qué participan? Porque nosotros, en cualquier circunstancia, con coraje, tenemos que defender las libertades democráticas de Colombia. Que eso quede muy claro, porque nosotros somos combatientes en favor de las libertades democráticas de nuestra patria. Por eso tenemos que participar a pesar de un plebiscito de reglas ilegítimas. Y otros preguntan, pero si la Corte Constitucional lo aprobó, ¿por qué es ilegítimo?
Una cosa es que la Corte Constitucional hubiera dicho que la reforma la hicieron de acuerdo con la Constitución y la reducción del umbral, y otra cosa es que un umbral del 13% sea legítimo. Y entonces aquí viene, usted me preguntaba reacciones. Por ejemplo, en la Universidad del Norte en Barranquilla sale una niña muy contraria a mí, dice, se opone al encarcelamiento. Dicen que las cárceles no socializan, y echa un discurso con mucha fluidez en el idioma, un manejo muy rápido y acertado del idioma contra el encarcelamiento. Y a decir que cuando nosotros exigimos el encarcelamiento de los cabecillas de la FARC es porque queremos venganza. Yo le contesté lo siguiente. Mire, en el mundo entero hoy avanza lo que se llama la justicia restaurativa. Algunos amigos de esa justicia están contra el encarcelamiento. Dicen que lo que tiene que hacer la justicia es restablecer plenamente los derechos de las víctimas. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Sí, es primordial restablecer los derechos de las víctimas. Plenamente no se restablecen. Por lo menos hay que crear una condición que amaine la pena. Nosotros no nos oponemos a la teoría de la justicia restaurativa. Lo que decimos es, se necesita algo punitivo. Se necesita algo punitivo que disuada, porque sin castigo no hay disuasión del crimen. Si quiere, reduzca las penas, pero sin castigo no hay disuasión del crimen. Y cuando no hay disuasión del crimen, entonces se da toda la posibilidad de que un acuerdo de paz con impunidad total, sin disuasión del crimen, porque no hay castigo adecuado, su efecto sea producir nuevas violencias. Y entonces cuando eso se da, en las víctimas no se presenta esa mitigación del dolor. Y cuando no se presenta esa mitigación del dolor, porque no hay justicia, y en lugar de justicia, de arrepentimiento, de pedir perdón, los criminales se sienten triunfantes, se dan el lujo de decir que no se arrepienten, no van un día a la cárcel, les dan elegibilidad, la víctima y la sociedad quedan humilladas. Y entonces cuando no hay justicia, al contrario hay humillación, el dolor tiende a ser acompañado por el rencor, no por el perdón. Y finalmente le pregunté a esa niña allá, y lo dije en la Universidad del Norte, esta tesis de algunos de ustedes, de que la FARC no puede ir a la cárcel, ¿ustedes la aceptarían para los paramilitares y para los más de 100.000 presos que hay en Colombia? Ahí no hubo respuesta. Entonces aquí lo que hay es una sustentación que con el interés político de favorecer a la FARC, en ese caso que me tocó vivir el viernes en la Universidad del Norte, hacen algunas personas. Eso como para ir, doctor Fernando, como usted me pregunta, reacciones y lo que serían las réplicas de nosotros, eso en el caso de lo que hemos pedido, que los cabecillas responsables de delitos atroces tengan un periodo de cárcel que es un elemento disuasivo del crimen esencial y que además es lo que conlleva a que el dolor se acompañe con perdón, no con rencor. Señor presidente, el derecho penal contemporáneo arranca de Beccaria, y que en su famoso opúsculo Los delitos y las penas. Y eso se viene discutiendo entonces desde hace siglos, a la luz no solamente de principios, sino a la luz de resultados, a la luz de prácticas. Y muchas veces se ha incluido el perdón y la clemencia contra la que hablaba, hágame el favor, Shakespeare en el siglo XVI, en Romeo y Julieta, tiene una bella cosa sobre el poder destructivo de la clemencia. La clemencia mata, dice Shakespeare. Pero desde entonces para acá se han hecho muchos ensayos y Colombia los hizo. Mire usted lo condescendientes que fue Colombia con los narcotraficantes a ver si los calmaba. No se le olvide que el primer artículo de la nueva Constitución del 91, el primero aprobado, fue la prohibición de extradición para nacionales, para darle gusto a los narcotraficantes. Los aplacó, al contrario, los envalentonó, los hizo más crueles, los hizo más destructivos. Todos esos factores, por lo que usted dice, la pena debe tener efecto disuasivo o ejemplarizante, como llaman también los autores.
Yo no delinco primero porque siento que no debo delinquir, no debe hacerle daño a nadie, pero también sé lo que me pasa si delinco. Si no me pasa nada, si al contrario me premian, si al contrario me traen al Congreso, si el país entero se pone a mi disposición, si soy un don nadie y me convierten en un personaje al que le entregan los micrófonos y le entregan todos los niveles de comunicación para que goce de popularidad, pues entonces me están incitando a cometer nuevos delitos. Y lo sigo cometiendo, presidente. Es que dicen que se ha rebajado mucho el índice de homicidio y uno se pregunta, ¿y los niños y las niñas reclutadas dónde están? ¿Y las minas antipersonas dónde están? ¿Y el narcotráfico cómo va? Son delitos horrendos y que son el comienzo de muchas otras formas delictivas, presidente. Usted lo decía cuántas veces, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Vamos a tener paz en un país inundado de coca como lo está dejando este gobierno, presidente. Qué cosa tan grave, doctor Fernando. Entonces dicen, ha rebajado el índice de homicidios. Primero, eso venía rebajando mucho más rápido antes. Ahora se ha reducido la velocidad. Pero mire, yo ayer recibí una visita. Antes de ayer me reuní con 30 sindicalistas, líderes del sindicalismo de participación. Y fue una reunión muy grata, muy importante, pensando en la patria. Y ayer me visitó alguien vinculado al sur del Cesar, Magdalena Medio, ese sur de Bolívar, y me dijo, hombre, ¿cuál rebaja índices de asesinato? Lo que pasa es que ya no necesitan asesinar, porque adentro el ELN y la FARC, y en otras partes una Bacrín, han sometido a la ciudadanía. ¡Qué dolor! Entonces, yo creo que hay que abrirle los ojos a la ciudadanía, ¿sí? Se ha disminuido el número de asesinatos, pero se ha aumentado el control territorial de estos grupos. Y la ciudadanía prefiere pagar extorsión que denunciar, porque ha perdido la confianza, encuentra la fuerza pública desmotivada, y en la ciudadanía no encuentra que haya una prioridad en el gobierno que sea la seguridad, y por eso la ciudadanía no denuncia, porque se siente desprotegida. Como le preguntaba yo a un señor del sur del Meta, en el Ariari, que me contó de una extorsión, le dije, ¿usted por qué no denuncia? Yo, porque ya lo hice, no conseguí seguridad, lo único que conseguí es que esos bandidos supieran que yo los denuncié, entonces vinieron y me pusieron en la tienda que tengo una granada. Yo creo que es muy importante relacionar el control territorial que esté ejerciendo el terrorismo con la disminución de asesinatos. No necesitan asesinar porque han venido sometiendo a la ciudadanía. Vea, un caso que me pasó la semana pasada, doctor Fernando, me pasó a donde, en Boyacá. Estaba yo en un pueblo boyacense, en un municipio que se llama Chitaraque, ahí junto a Santander, en toda esa confluencia. Y estaba hablando con comunidades ahí de Chitaraque y de Moniquirá. Y me dicen, mire, en estos municipios hay muchachos en la cárcel por actos sexuales abusivos. El gobierno nuestro produjo una legislación para endurecer penas en contra de quienes irrespeten a la mujer o abusen de niños. Entonces hoy, por lo que se llama actos sexuales abusivos, esto es, convertimos delito en delicadezas contra las mujeres. Hay gente en las cárceles y lo hicimos siempre buscando el respeto a la mujer. Y le dicen a uno, y entonces ¿cómo se entiende? Que haya unos jóvenes en las cárceles, por eso, delito grave, el irrespeto a la mujer, la sociedad lo tiene que desterrar. Tiene que conseguir el respeto a la mujer. Pero mire lo que pasa con la FARC. La FARC ha reclutado miles de niñas, las ha violado. Ha obligado a esas niñas que le entreguen el cuerpo a los cabecillas. Y cuando han quedado embarazadas, fusil en mano, las han obligado a abortar. Y eso ha sido sistemático, y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces el principal grupo violador de niñas, sus cabecillas no van a ir a la cárcel. Qué mal ejemplo para el país. Y a eso le suman lo que está diciendo el gobierno. Y a propósito, yo creo que deberíamos acompañar a los padres de familia de Colombia que quieren protestar contra esta política del gobierno, porque al gobierno le ha dado por confundir lo que es la tolerancia
la tolerancia a la intimidad de las personas. Uno respeta la intimidad de las personas. Nosotros no hemos tenido nunca palabras contra la intimidad de las personas. Hay que ser tolerantes, respetuosos. Pero el gobierno lo que hace es provocar una cartilla, unas tesis, decir que es el niño quien tiene que definir su orientación sexual. Y eso tiene muy ofendidos a padres de familia y a profesores y a directores de establecimientos educativos en el país, porque por dos razones. Primero, porque el momento del niño no es el momento de la naturaleza en el ser humano para que se exprese la orientación sexual. Y segundo, porque eso, además de que no es el tema para el niño, tampoco puede ser el tema para que lo provoquen ahora con esa cartilla, con baños mixtos en los colegios de niños, etcétera, y con el propósito de prescindir del ambiente de la familia. Es la familia la que tiene que orientar fundamentalmente al niño. Son las escuelas las que tienen que comportarse de acuerdo con los valores de familia. Y es la naturaleza la que define en su momento, que es posterior a la niñez, cómo es la orientación del niño. Nosotros estamos muy preocupados por esta impunidad a la FARC, el mayor grupo violador de mujeres en el mundo, acompañado de esta política que confunde la libertad, que confunde la tolerancia y el respeto con la perversión al niño. Mucho más grave de lo que a primera vista parece, presidente, porque este es un acto clarísimo de corrupción de menores. En la cartilla del Ministerio de Educación se lee, son 2 renglones y medio que me permito leerle, presidente. Se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo de acuerdo con la sociedad y época en la que se crezca. De manera que hemos descubierto, presidente, que ni usted ni yo nacimos hombres, sino que nos enseñaron a hacerlo. Muy bien eso. Entonces, estos son actos de corrupción de menores en grande escala, que provienen del Ministerio de Educación. Y uno, pues, es muy respetuoso de las inclinaciones sexuales de la señora ministra, pero no tiene por qué imponérselas al pueblo colombiano. Pero, presidente, volvamos a nuestro tema central. El tema central es el de que llaman la paz con las FARC. Hoy se va a empezar un proceso rarísimo que es el de la entrega de 23 regiones y 8 campamentos, 23 zonas, regiones, como usted las quiera llamar, y 8 campamentos a estos bandidos. 23 y 8 son 31. Hablábamos con el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el viernes de la semana pasada, y nos decía, no sabemos nada, ni de qué tamaño son, ni cuánta gente viene, ni cuáles son las obligaciones del departamento, ni cuáles las obligaciones de la nación. Estamos exigiendo, le vamos a presentar un protocolo. Hoy lunes, Antioquia le presenta un protocolo al gobierno, un proyecto de protocolo, diciéndole, entre otras cosas, que le garantice que la gente que viene a instalarse en esas regiones después se vaya, y que le garantice que no van a traer armas y que le garantice que no van a venir con niños ni con niñas. Presidente, empezó ese proceso y nadie sabe cómo es, sino que lo va a dirigir el señor Flores, el muy mediocre general Flores, que está convertido pues en el oficial más importante que ha tenido desde Juan José Rondón, de que ha tenido el gobierno, el ejército colombiano. Entonces, presidente, ¿usted sabe alguna cosa adicional sobre esas regiones? ¿Cuántos son los guerrilleros? ¿Cuáles son las familias que se van a meter con ellos a esas zonas? ¿Quién los va a alojar? ¿Cómo se van a alojar? ¿Quién los va a mantener? ¿Cuál inventario de armas tienen? ¿Usted sabe algo, presidente? No, doctor Fernando, pero mire, le sumo a eso, porque nosotros dijimos que la concentración debió darse como condición para empezar el diálogo y como una manera de que la FARC respetara un cese de actividades criminales que se debió dar hace 5 años para empezar estos diálogos, pero el gobierno hizo oídos sordos. Entonces ahora van a hacer esa concentración y viola alguna de las reglas que la plenaria del Senado de la República, no en ley, pero sí en decisión política unánime,
aprobó por proposición del Centro Democrático. Veamos el caso de Ituango, que seguramente con razón mortifica al gobernador de Antioquia. En la cara norte de Ituango, la FARC tiene un emporio de cocaína. Se lo dicen a uno, se lo dicen a uno los mismos policías y soldados con quienes uno se encuentra en aeropuertos, etc. Los directores de parques nacionales. La FARC tiene en lo que va a ser esa zona de concentración en la parte norte un emporio de cocaína. Y en lo que podríamos llamar el sureste, donde está la construcción de la represa de Ituango, la FARC tiene un poco de ingenieros allí que están extorsionados. Hace pocos días un ingeniero nos decía que él está a cargo de construir un trayecto de más de 30 kilómetros de carretera entre eso y Hidroeléctrica de Puerto Valdivia, que hace parte de una vía que necesitará el país. Es la troncal occidental para venir desde Popayán hasta Cartagena sin loma. Esto es llegando a Santa Fe de Antioquia y en lugar de que subir a Medellín, seguir orilla del río Cauca, a empatar con la carretera de Puerto Valdivia y llegar a Cartagena sin tener que cruzar las cordilleras. Pues esa carretera ha tenido todos los obstáculos porque los ingenieros están extorsionados por la FARC. Y allí hay además minería ilegal. Y entonces la FARC, entonces el gobierno acepta que eso sea una zona de concentración. O vámonos al Catatumbo, en norte de Santander, donde la FARC tiene un emporio de cocaína y tiene un corredor de fuga hacia Venezuela. Allí también hay otra zona de concentración. Esas no son condiciones para zonas de concentración. No las son, presidente, pero es que como no sabemos finalmente qué superficie tienen esas zonas ni cómo van a estar ubicadas, es muy difícil discutir así los temas. Pero, presidente, si no sabemos cuáles son las zonas, mucho menos sabemos cuáles son los concentrados. ¿Dónde está el inventario de guerrilleros para saber cuántos son? ¿Y cuántos son los milicianos? ¿Y cuántos son los amigos y compañeros que se van a meter a esas zonas? No tenemos la menor idea. ¿Y quién los va a mantener durante 6 meses? ¿Y en qué condiciones? ¿Y con qué inventario de armas se meten a esas zonas? Presidente, son temas fundamentales y no sabemos nada. Mire, doctor Fernando, y súmele la presencia de soldados cubanos. Yo tengo que decir claramente, fríamente, con convicción, lo digo porque lo siento en el alma, que los soldados cubanos no tienen por qué participar aquí, por varias razones. Porque la dictadura de Cuba patrocinó durante mucho tiempo las guerrillas colombianas y patrocinó que derramaran sangre en este país. Esas guerrillas empezaron a obtener independencia económica por el narcotráfico. Segundo, porque actualmente el castrismo con sus soldados, sus asesores militares, etcétera, mantiene la tiranía de Venezuela. Es el factor de mantenimiento de la tiranía de Venezuela. ¿Por qué tenemos que aceptar nosotros esa presencia de soldados cubanos aquí? Entonces, hoy la noticia es cómo deportan contra las leyes humanitarias, contra los tratados internacionales humanitarios. Los cubanos que habían llegado a Turbo, cómo los devuelven para Cuba. Cómo no tuvo el gobierno la delicadeza con la democracia, con las reglas humanitarias, de buscar un tercer país, o mirar a ver cuántos podían quedarse en Colombia, etcétera. Y sin embargo, aceptan que vengan soldados castristas a las zonas de concentración. No podemos estar de acuerdo con eso, por eso nos toca dar esta batalla intensa, doctor Fernando, por todo el país y en corto tiempo. Sí, presidente, hay que dar la batalla y hay que darla intensamente y eso ya empezó. Empezamos en esta lucha por el no para defender la República de una verdadera atrocidad. Presidente, ¿cómo vamos a lidiar un plebiscito con bandidos que tienen las armas en la mano? Con bandidos que están delinquiendo porque están cometiendo los delitos continuados de reclutamiento de menores, los delitos continuados de minas antipersona, que no son delitos que se agotan en el momento en que se cometen, sino que se extienden en el tiempo, como el delito de secuestro, por ejemplo. Son delincuentes en ejercicio y están armados. ¿Qué influencia van a tener? Pues no se sabe, presidente.
¿Con qué amenazas van a exigir el famoso sí? No se sabe, presidente, pero hay que enfrentarlo todo porque lo que está en suerte es nada menos que la vida de la República. Así es. Y usted lo ha dicho. Es que aquí se ha abusado del cese de actividades criminales. Entonces dicen que el país se ha pacificado mucho. Mentiras, le han entregado regiones al control territorial del terrorismo. Y desde el 20 de julio del año pasado, no por obra del Estado, sino por una decisión de la FARC, han mermado algunos delitos, los que más impactan a los colombianos a través de la televisión. Asesinatos masivos, el tema de destrucción de infraestructura, destrucción de puentes, oleoductos, gasoductos, etcétera, retenes en las carreteras, pero que ha aumentado que asesinan a los soldados y a los policías uno a uno, ha aumentado ese control territorial extorsivo, ha aumentado el narcotráfico, ha aumentado la obstrucción de la economía. Usted lo decía en un pasaje de sus intervenciones esta mañana, que toda la disculpa del gobierno por el mal estado de la economía. Nosotros produjimos ayer 35 mensajes en tweet con gráficas y cifras de fuentes inobjetables sobre el mal estado de la economía. Eso, el gobierno dice que es precio de petróleo. No, eso tiene muchas cosas que ver, entre otras cosas en el petróleo es porque se acabó la exploración. ¿Y qué exploración va a haber en cuencas sedimentarias de gran potencial, como los ríos Caguán y Putumayo, si eso lo controla hoy la FARC? Y allí lo que hay es narcotráfico, imposibilidad de avanzar en la exploración de petróleo, etcétera. O sea que aquí hay una continuación creciente del delito. Y el gobierno, en lugar de enfrentar eso, lo que hace es buscar todos los días cómo le da más concesiones al grupo terrorista FARC. Presidente, no ha tenido tiempo el país, porque no se lo han dado, para empezar a examinar temas que están en los famosos acuerdos de La Habana, como el de la reforma agraria. ¿Qué tal una reforma agraria diseñada por estos bandidos, tal como quedó? ¿Te recuerda los problemas que tuvo la reforma agraria inicial, la del doctor Carlos Lleras Restrepo, con la expropiación de bienes inadecuadamente explotados? Esta quedó así, pero mucho peor, porque una de las razones de la falta de explotación son razones ecológicas que nadie ha definido ni se puede definir. Por eso la propiedad privada en Colombia no vale nada, presidente. Queda en manos de las FARC, porque además en muchas regiones desaparece el orden institucional que conocemos y pasamos a tener un orden institucional en manos de grupos que clarísimamente van a estar dominados por las FARC. Presidente, no hemos tenido tiempo, no nos han dejado tiempo para examinar estos asuntos, ese de la reforma agraria, ese de la desaparición de la propiedad privada en el campo y de la reducción de la producción agropecuaria del país en una tierra que no vale nada. ¿No es materia de examen? ¿No tenemos que dedicarle a eso un tiempo, presidente? Claro que sí, doctor Fernando, y hay que explicarlo en todas partes. Si hubo fracasos en una reforma agraria conducida por una de las figuras cimeras de la patria, el doctor Carlos Lleras Restrepo, nuestro presidente, ¿qué será esta reforma agraria conducida por Santos y por la FARC? Si ya hay un antecedente, ya hay la cuota inicial, que es la ley de tierra, que lo que ha hecho es generar una guerra machete entre campesinos. Ya con los sustos y las injusticias que han producido, han parado 3 proyectos de reforestación en el país que deberían sumar 120.000 hectáreas reforestadas. Imagínense ustedes, si ya han hecho ese daño, ¿qué nos espera? Entonces el gobierno dice, no, es que el fondo de tierras y las zonas de reserva van a estar de acuerdo con la ley actual. No, señor. Las zonas de reserva campesina las están volviendo obligatorias. En la ley actual son discrecionales. El fondo de tierra no tiene por qué tocar la gente honesta del campo, con el pretexto del medio ambiente o de la adecuada explotación, y entonces ya la FARC, que van a ser los signatarios de ese acuerdo, se van a sentir calificadores. Y entonces los defensores del acuerdo dicen, no, es que esa es interpretación del uribismo, de los que no quieren la paz. No, señor, es que eso se deriva claramente de lo que han firmado en La Habana. Pero esto no solamente con la tierra,
Solamente con la tierra esto causa un enorme problema. Frena la producción, genera más violencia, le produce al país escasez de alimentos. Miren lo de Venezuela. A la Venezuela urbana le pareció muy bien que Chávez expropiara toda la tierra que expropió y el país se quedó sin comida. Yo creo que, y es que hay muy poquita gente que hoy se atreva a trabajar en el campo. Van a echar esa poquita gente. Van a echar esos empresarios que quieren trabajar en el campo. Pero esto no refiere solo a la tierra. En el preámbulo, los acuerdos, el gobierno y la FARC se comprometieron a revisar todo lo que es el modelo económico de libertades. Y recuerden que la FARC insiste en que Santos les mandó una carta donde aceptaba sentarse con ellos a revisar todo lo que es la doctrina de ellos, que es el socialismo siglo XXI, el chavismo. O sea que aquí hay una amenaza es a todo lo que es la expresión de las libertades en los diferentes sectores de la economía. Mencionan expresamente el sector financiero, el comercio internacional, los tratados de comercio, la minería, y nadie se escapa. Entonces alguien dice, pero vamos a llegar a Venezuela. Puede que no, porque este país tiene un gran dinamismo emprendedor, pero ponen esta economía a crecer bien bajito, como bien bajito está creciendo, y con ese crecimiento bien bajo esta economía no es capaz de generar empleo de calidad, y no es capaz de generar esta economía ingresos, y no es capaz de superar pobreza, y no es capaz de formalizar a los trabajadores. Lo que vamos a tener es una economía crecientemente informal, más informal, con informalidad en expansión y sin superar pobreza y sin construir equidad. Ya se paró la reducción de pobreza. Y entonces cuando uno tiene una inflación del 9%, que la de alimentos es del 14%, eso automáticamente se traduce en aumento de la pobreza absoluta. Se para la reducción de pobreza y se aumenta la pobreza absoluta. Es lo que estamos viviendo, con un déficit en cuenta corriente creciente, con las calificadoras quitándonos la calificación. Vamos a perder con toda seguridad el grado de inversión y pendientes de una reforma tributaria que le va a cargar más la clase media y a la clase baja, con el IVA, que usted sabe que es un impuesto regresivo e injusto porque grava lo mismo y con lo mismo al rico que al pobre. Entonces el gobierno, en su desesperación, no tiene más remedio que meterle la mano al bolsillo a la gente después del plebiscito. Plebiscito, presidente, que nos va a obligar a contestar sí o no, pero no sabemos a qué. ¿Usted conoce la pregunta que nos van a hacer? ¿Usted aprueba qué? ¿Qué? No, doctor Fernando, pero mire, un tema que preocupa adicionalmente. Primero, hay que repetirle a los colombianos. Una de las razones nuestras para decir no al plebiscito, una de las razones es que no tiene sino una pregunta. Muchos colombianos dicen, pero si yo quiero decirle sí a la paz, pero quiero decirle no a la impunidad, ¿por qué no me permiten responder varias preguntas? No lo quiso el gobierno. Nos quiere llevar cieguitos tras la palabra cautivante de la paz, aprobar la impunidad al terrorismo y aprobar la elegibilidad. Entonces, y la pregunta no la sabemos, ¿cuál va a ser? Por ahí en una entrevista del presidente de la República, a Yamida Más se dejó la idea de que la pregunta podría ser, ¿aceptan los colombianos que la FARC se convierta en un grupo político? ¿Cómo le parece? 200 páginas donde está la impunidad, la elegibilidad política, la impunidad a los violadores de menores, todos los riesgos a la economía, y la reducen a esa pregunta. ¿Aceptan los colombianos que la FARC se convierta en un grupo político? Bien grave. Usted que hablaba de los impuestos. Mire esta publicación que tomé ayer de un periódico de Colombia. Turquía, total de impuestos 40.01, Perú 36, Paraguay 35, Ecuador 33, Corea del Sur 32.4, Sudáfrica 28.8, Chile, Colombia 75.4. ¿Para dónde vamos, doctor Fernando, por Dios? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos y en dónde estamos? En una situación social crítica, con un gobierno que tiene el sol en las espaldas, según lo definió Alfonso López Michelsen, el 18% de favorabilidad, y que no tiene un peso, sino que están sacando toda la plata de los fondos de pensiones, presidente. ¿Eso no es un atraco a los pensionados de Colombia? ¿Quitarles la platica del FOMPET?
Y súmele esto, doctor Fernando. Póngale, yo les decía, en la universidad en Barranquilla y en Bucaramanga el jueves y en Barranquilla el viernes, pónganle al gobierno mío errores y limitaciones. El país iba avanzando en seguridad, en inversión, en política social. Mire el endeudamiento. Nosotros encontramos el endeudamiento en Colombia en el 53, lo bajamos al 43 del PIB. Está otra vez en el 54. Todo ese esfuerzo perdido. ¿Para dónde va el país con este nivel de endeudamiento? ¿Y cuál es el espacio en los impuestos? Todo lo que van a hacer en impuestos. La semana pasada se publicó que el déficit colombiano, déficit fiscal, está en 3.75, eso da alrededor de 31 billones. Entonces, lo que piensan hacer en impuestos, pero bien grave lo que han hecho en impuestos. Entonces ahora, en un momento bastante difícil para los sectores medios y populares, con esta inflación, que el sector popular colombiano se gasta en alimentos hasta el 30% de su ingreso, algunos más, y eso representa, y entonces ese 30% ha tenido ahora una inflación del 14% en alimentos. ¿Qué les queda para vestuario? ¿Qué les queda para otros consumos básicos del hogar? Y el gobierno propone 3 puntos de IVA. ¿Cuánto más va a castigar esos sectores? Y entonces aumentar los bienes y servicios que quedarían sujetos a IVA. Y descargarle impuesto de renta, retención a colombianos de ingresos medios bajos. ¿Para dónde vamos? A mí me preguntan, ¿y qué alternativa? El Centro Democrático tiene que estudiar una alternativa a esto. Yo creo que el país va a tener que parar el gasto público, reducir así sea gradualmente los impuestos a las empresas para que éstas puedan volver a generar empleo, dar unos seguros de estabilidad, dar unos seguros que este gobierno los quitó y a mí me parece que el gobierno nos está llevando a tal problema que esto puede implicar una transición de 5 o 6 años, porque van a resolver esto con más impuestos, es matar la economía nacional. Toda noche me decía alguien, entonces tiene que ser una transición con crecimiento, y yo diría básicamente con crecimiento, y eso demora. El problema que está creando el gobierno es inmenso para la economía colombiana. Y a todas estas una inseguridad total que espanta la inversión. Recuerdo mi viejo profesor que me decía, cuando amenaza llover, los inversionistas no salen, son como los gatos. Apenas amenaza llover, se meten debajo del tejado, no salen y no hay inversión. Y usted dice, está creciendo el endeudamiento, y está creciendo el endeudamiento después de la bonanza petrolera, que fue la mayor que tuvimos desde Simón Bolívar hasta nuestros días. ¿Qué se hizo la plata de la bonanza, presidente? ¿Dónde está? Se fue toda en hacerle carantoñas y mimos a las FARC. Se fue toda en repartir mermelada, especialmente en departamentos, presidente, que se van a quedar sin luz. Electricaribe está que se funde financieramente y los departamentos de la costa se van a quedar sin luz. Y el gobierno no tiene respuestas, ni a eso ni a nada, presidente. Mire lo de las autopistas de cuarta generación. El gobierno nuestro encontró la ingeniería quebrada, el país sin proyectos, y las concesiones de la época todas en pleito. Resolvimos todo eso, recuperamos la ingeniería, sacamos proyectos. Ahí está esa ruta al sol, Bogotá-Santa Marta, contratada por el gobierno nuestro. Con toda honestidad, un hombre que era puro, Andrés Uriel Gallego, que falleció hace más de 2 años, fue adjudicando todos esos proyectos. Y dejamos una serie de proyectos en marcha de gran importancia que se llamaban corredores de competitividad. Este gobierno dijo que no había nada, todo lo criticó, todo lo cambió. Y entonces han encantado el país con las autopistas de cuarta generación que no empiezan. Uno de sus asesores financieros me decía que están teniendo dificultades en el cierre financiero de esas autopistas porque tienen que contratar unos volúmenes de crédito enormes.
Alguien me decía que para la continuación de la doble calzada que nosotros dejamos hasta Lebrija, Bucaramanga-Lebrija, para llevarla a Barranca, necesitan un crédito de 1.700.000.000.000, que están obteniendo mucha dificultad para conseguirlo y una enorme carestía. Me decía el asesor financiero, nos están cobrando inflación más 7, 8 puntos. Alguien me decía que en otro caso inflación más 10, y que eso hace muy difícil poder garantizar el equilibrio de esa concesión en 20 años. O sea que todo esto está llevando a poner en riesgo que el país salga adelante superando necesidades como la infraestructura. Pero entonces esto está relacionado con otra cosa. Hay dos indicadores de competitividad. Uno se llama el Doing Business del Banco Mundial. El gobierno nuestro, doctor Fernando, dejó el Doing Business del Banco Mundial en la posición 37. ¿Saben cuánto está Colombia? En la posición 54. Y en otro índice de esos de competitividad, en el índice global de competitividad, Colombia ha retrocedido también 11 puntos. ¿Para dónde vamos, por Dios? ¿Para dónde vamos? Pero al país le dicen que no, que era que todo estaba muy mal en infraestructura, que ellos van muy bien. Presidente, ¿será posible evitar el tema del plebiscito y el tema del gobierno? No son temas unidos. Cuando se dice no, se está diciendo no al tema de las FARC y al tema del gobierno, que es su gran alcahueta. Por eso Juan Lozano, que usted sabe que es una de las mentes más lúcidas de este país, habló del plebisantos. Mire usted cómo empezamos hablando del tema de las FARC y necesariamente se unen estos otros temas. Decir no va a ser decir al mismo tiempo no a las FARC y no al gobierno de Santos y no a lo que está haciendo con este país. Necesariamente, doctor Fernando, porque en el anuario de competitividad del Instituto para el manejo y el desarrollo, acaban de publicarlo. Colombia en el 2006 había logrado situarse en el puesto 40, ahora en el 51. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, apenas 10 lugares arriba de Venezuela. Apenas 10 lugares arriba de Venezuela. Entonces, aquí tenemos una enorme dificultad. Eso del Ministerio de Educación, eso, esa cosa, lo que usted leyó ahora, esos renglones en esa cartilla, eso es una ofensa a la familia colombiana. Eso es un abuso a los derechos de los niños. Eso es un abuso eso es una desorientación frente a las reglas de la naturaleza. En todas las reglas de la naturaleza y las posibilidades de la familia, el ambiente de familia, el Ministerio de Educación lo sustituyó por el abuso a los niños y por la desorientación de los niños. Por favor, necesariamente aquí hay un problema de un país que no va bien, de un gobierno que en todos estos aspectos ha hecho daño en lugar de corregir y de orientar bien al país, acompañado con un afán del gobierno de entrega el país a la FARC. Todo esto nos obliga a decir no al plebiscito. Y por allá andan le han preguntado a algunos compañeros, bueno, ¿y si gana el plebiscito qué pasa? ¿Y si pierde? Nosotros hemos dicho, si gana el plebiscito, nosotros seguimos la lucha. Y les decía yo en Barranquilla, olvídense que mientras estemos vivos, construimos una barrera para que este país no lo entreguen al chavismo. Y vendrá el proceso electoral del 18, el proceso del Congreso y de la Presidencia. Si gana el no, ¿a qué guerra? No, señor, que no nos amenace el gobierno. Nosotros decimos, si gana el no, no levanten la mesa, sigue el diálogo, reoriéntenlo, denle garantías al país. Suspendan todos los delitos, incluido el narcotráfico. Esta cosa de decir que hay tregua, pero que siguen sembrando droga es inaceptable. Y entonces la FARC procede de buena fe, denle también garantías en una concentración en la zona de vida, con las condiciones debidas. Y que se le abra paso en el Congreso de la República
a un alivio judicial a las Fuerzas Armadas de Colombia, que el gobierno no lo ha permitido, y que eso se dé en el Congreso de la República sin justicia transicional, sin impunidad y sin nivelarlos con el terrorismo, para empezar a recuperar en Colombia equidad en el trato a las Fuerzas Armadas y condiciones de seguridad. Y sobre todo esto hay que repetir y repetir todos los días y responder a quienes tratan de decir que estamos mintiendo. Presidente, no. El camino es el no. Un no rotundo a todo lo que está pasando, al plebiscito, a Santos, a estas políticas ruinosas para el país, a estas amenazas contra los inversionistas, a esta destrucción de la clase media y de la gente pobre, a este abuso de Colombia que se está cometiendo con el pretexto de que es una nueva Colombia cuyos horizontes serán determinados por los peores bandidos que hay en el continente. ¿Cómo le parece la propuesta? Señor presidente, estamos listos para la batalla. Usted siga ordenando que ahí estamos firmes. No, doctor Fernando, muchas gracias y quiero invitar a las personas que discrepan de mi persona, pero que tienen afinidades con el no, creen movimientos por el no, entiendan. En el Centro Democrático estarán al frente de esto el doctor Carlos Holmes, el doctor Oscar Iván Zuluaga, el joven senador Iván Duque. En las direcciones ejecutivas, personas como Juan Carlos Vélez, Alicia Arango, un comité financiero, unos enlaces con los otros grupos por el no, un esfuerzo en todo el país para que cada región tenga su propio director del no, su propio comité. Hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico. Les ruego a todos los que puedan llevar este mensaje a las universidades, los que puedan llevar este mensaje a las empresas, los que puedan hablar con el papá, la mamá sobre estos mensajes, con el esposo, con la esposa, con los compañeros de deporte, de trabajo. Cada uno tiene que ser un pedagogo. Buen día, gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, señor presidente Uribe. Qué reportaje, qué lineamientos tan claros. El país no puede quedar en manos de los factores de su propia destrucción. A este país lo vamos a salvar, y para salvar a Colombia hay que decir no a una pregunta que todavía no se sabe cuál es, pero que se sabe para dónde va. Para continuar este gobierno que ha destruido todos los indicadores favorables que Colombia traía en el campo social, en el campo económico, y para convertirlo políticamente en un apéndice de Cuba y en un apéndice de Venezuela. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy y de siempre, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 18 minutos.